Cero. Hola amigo, vamos a hablar del origen del pecado. Si te estás preguntando por qué hay sufrimiento aquí en la tierra, por qué lloramos, por qué muere algún familiar muy cercano, déjame decirte, querido amigo, que hay un porqué, ¿verdad? Dice Ezequiel 28, dice del origen del pecado, más que nada. Dice Ezequiel 28, versículo 17, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando de querubín. Dice allí, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, dice el versículo 12. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Esa palabra pecado lo queremos poner en mayúscula o en lupa, ¿verdad? La palabra pecado. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo, dice, con tus muchas maldades, es el 18, y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Ahí en el versículo 18 nos dice del final del enemigo, ese querubín o ese Satanás que es ahora, ¿verdad? Dice que allí habrá lo que es el fin del pecado, más que nada. El final de Satanás, dice, con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Ahí dice, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? El final de este ser, ¿verdad? Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, dice el versículo 18, ¿verdad? Dice también, ¿verdad? Isaías capítulo 14, Isaías en su capítulo 14, hablando igual del mismo caso, dice ahí, si tienes tiempo de leerlo, también lo puedes leer, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. El versículo 13 vamos a leerlo, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa, dice allí, ¿verdad? En el otro de Ezequiel capítulo 28 nos habla, ¿verdad? También del fin. Dice que él quiso ser como Dios y dijo, subirá a las alturas de la tierra, ¿verdad? Subiré, dice allí, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ocupar su trono, mas no la naturaleza de Dios, la cual es amor, ¿verdad? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? También nos dice en su versículo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso es, ¿verdad?, es sufrimiento en esta tierra. Querubín en el cielo no quiso los mandamientos de Dios, dice, y pecaste. Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, en primera de San Juan 3:4, la definición de pecado. Dice primera de Juan, en su versículo 3, versículo 4, dice allí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y su versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de pecado es infracción de la ley. Dice que Satanás, ¿verdad?, dice que pecó en lo que es Ezequiel 28, ¿verdad?, que acabamos de leer. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran como lupa y en mayúscula la palabra pecado y pecaste? Por lo tanto, la definición de pecado es la infracción de la ley, el quebrantar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Lo encontramos en Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 17, y son los 10 mandamientos, que también nos dice Éxodo capítulo 31, 18, que fue escrito con el dedo de Dios. Querido hermano, yo te quiero invitar a que obedezcas a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios allí en Isaías, si queremos hacer cuenta con nuestro Dios, Él está presto a que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Dice allí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Así que si queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos cuál es el pecado. El enemigo no ha querido escuchar la palabra de Dios, no ha querido prácticamente obedecer a Dios, y por lo tanto ha pecado en los mandamientos que Dios tenía estipulado allá en los cielos. Cuando estuvo Adán y Eva en el Edén, precisamente había un mandamiento, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, por medio de la serpiente, con su astucia, ¿verdad?, dice que pues prácticamente hizo caer a Eva, ¿verdad?, y después a Adán, porque el enemigo sabía que había mandamientos de Dios y que Dios se rige por leyes. Y por lo tanto, ¿verdad?, si usted sigue leyendo ahí en Génesis, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, tenía un mandamiento, y el cual pues prácticamente Adán y Eva pues desobedecieron, ¿verdad? Por lo tanto el Señor le dijo: porque de cierto os digo que cuando, ¿verdad?, dice allí, ¿verdad?, vamos a leerlo porque podemos estar diciendo otra cosa que no diga la palabra de Dios. Dice allí, la serpiente, capítulo 3 de Génesis: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, ahí que el enemigo los hizo caer precisamente para comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso el Señor dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, y Él llevó, ¿verdad?, como dice Isaías 53, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Pero tenemos que arrepentirnos y pues dejar de caminar el camino que estamos siguiendo,
al no obedecer los mandamientos de Dios, al no obedecer su palabra, porque dice que la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, dice. Así que, hermanos, les invitamos a que se ponga a cuenta con Dios, como dice Isaías 1:18. El enemigo no ha querido, ¿verdad?, que nosotros estemos con Dios, con nuestro Dios, y dice que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿verdad? Así que por eso es esta ira, la guerra, los terremotos, ¿verdad? Las muertes, todo lo que ocasiona la hambruna, estos males como son pues las plagas, ¿verdad? El coronavirus, etcétera, es precisamente todo lo que está haciendo el enemigo también, sabiendo que le queda poco tiempo, porque está con gran ira y no quiere que nadie vaya a aquel lugar que el Señor ha preparado allá en los cielos. El Señor viene a buscar según hayas hecho, ¿verdad?, tu obra, ya sea buena o sea mala. Por eso el Señor te invita a que le sigas. Dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor no te engañe, el Señor, que el enemigo no te engañe, el enemigo del Señor. Y prácticamente el Señor está hablándote por medio de la palabra, ¿verdad? Y en cada momento te está hablando para que tú vengas, como dice Isaías capítulo 1:18, dice que venid luego y estemos a cuenta, dice ahí el Señor, no importa cómo sean tus pecados, dice que Él los emblanquecerá. Él está allí, ¿verdad?, para ti, más que nada, porque quiere que vayas a un lugar mejor que ¿verdad? Quiere que vayas, ¿verdad?, ahí a los reinos ¿verdad?, al reino que Él tiene preparado. Así que el Señor te está invitando en esta hora, ¿verdad? Estoy buscando precisamente el texto del cual te estaba hablando, que dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 Timoteo 3:16 al 17, ¿verdad? Dice que toda la palabra de Dios, que no te engañen, que ya aquello o esto pasó, ¿verdad? Porque el Señor, toda su palabra es viva, toda su palabra nos enseña, no hay palabra que no nos enseñe, ¿verdad? Y nos cuenta de las historias también de los patriarcas, y nos cuenta la desobediencia también de algunos de ellos, y cómo también tuvieron retribuciones. Así que el Señor no quiere, ¿verdad?, que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano, y si estás desanimado, te animamos a que sigas adelante, pero en el Señor. Y querido amigo, ven a los pies de Cristo, porque el tiempo se acaba, el tiempo es corto, y Dios quiere que tú vayas a su reino. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me muere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice San Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Así que yo te pregunto, querido amigo, hermano, ¿quieres ir a donde el Señor tiene preparado algo muy especial para ti y toda tu familia? Y puedas decir como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que el Señor te bendiga. Amén.